Hola amigos de Leyendas Verdaderas, queremos agradecer su apoyo con el canal, así que si no te has suscrito no te cuesta nada y nos ayudas a que sigamos creando y subiendo nuevas leyendas. Ayúdanos suscribiéndote y compartiendo con tus amigos los videos. Gracias. En lo profundo de un antiguo distrito industrial, donde las fábricas y almacenes se alzaban como testigos de una era próspera ya olvidada, se encontraba una bodega que nadie en su sano juicio se atrevería a visitar. A pesar de que la fachada mostraba signos de abandono y desgaste, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis, la oscuridad que emanaba de aquel lugar no era simplemente por la falta de luz. Había algo más, una presencia latente que parecía pulsar en la atmósfera. Todo comenzó hace décadas, cuando un consorcio de científicos, financiado por entidades que preferían mantenerse en las sombras, decidió convertir la bodega en un laboratorio clandestino. Los experimentos que realizaban allí eran de una naturaleza tan macabra que incluso los médicos más insensibles habrían vacilado en participar. Sujetos humanos, en su mayoría personas sin hogar o simplemente desaparecidos sin dejar rastro, eran llevados a la fuerza y sometidos a procedimientos inhumanos. A cada sujeto se le administraban combinaciones de medicamentos experimentales mezcladas con compuestos químicos desconocidos que alteraban no solo su mente, sino también su cuerpo. Los efectos eran impredecibles, algunos se volvían extremadamente agresivos, sus músculos se hinchaban hasta casi explotar, mientras que otros perdían por completo su humanidad. Sus cuerpos se deformaban en masas grotescas de carne y hueso. Pero el horror no terminaba allí. Los que sobrevivían a las primeras etapas de experimentación eran encerrados en celdas bajo tierra, donde la oscuridad era su única compañía. Las celdas, frías y húmedas, estaban distribuidas en un laberinto subterráneo tan complejo que incluso los propios guardias y científicos, si es que alguna vez entraban, se perdían en su interior. Los mutantes, como los llamaban, eran alimentados con una mezcla de desechos y sustancias químicas que no solo mantenían su cuerpo en un constante estado de mutación, sino que también les impedían pensar con claridad o recordar quiénes eran antes. Algunos murmuraban palabras incoherentes, intentando recordar su humanidad, mientras otros solo emitían gruñidos y alaridos, desesperados por la liberación de la muerte. Con el tiempo, el consorcio que financiaba los experimentos se desmoronó y la bodega quedó aparentemente abandonada. Los científicos desaparecieron, algunos probablemente asesinados por sus propias creaciones, mientras que otros simplemente se desvanecieron en el aire, llevándose consigo cualquier rastro de su existencia. Sin embargo, los mutantes permanecieron. Nadie se atrevía a acercarse a la bodega, y los pocos que lo hicieron jamás regresaron. Semanas después, dos hombres perdidos cerca de la bodega y sin saber qué había adentro, entraron para pasar la noche caliente ya que hacía demasiado frío, pero la inmensa oscuridad hizo que solo se quedaran cerca de la entrada. Pasaron la noche sin saber lo que les esperaba. Sin embargo, ruidos extraños no los permitía dormir, rugidos y gemidos que provenían de lo más adentro del lugar. Prefirieron ir a averiguar si el lugar estuviera vacío. Al principio, solo encontraron habitaciones vacías, con equipos oxidados y documentos desintegrados por el paso del tiempo. Pero cuando uno de ellos, accidentalmente, activó un interruptor oculto en una pared, una sección del suelo se deslizó hacia un lado, revelando una escalera que descendía hacia las entrañas del edificio. Sin pensarlo dos veces, los exploradores descendieron, su curiosidad superando cualquier sentimiento de miedo. El aire era denso y cada paso parecía resonar en el silencio. Llegaron a un largo pasillo, iluminado tenuemente por luces parpadeantes en el techo. A ambos lados, filas de celdas se alineaban, cada una con una pequeña ventana de vidrio empañado. A medida que avanzaban, los exploradores comenzaron a escuchar ruidos. Eran susurros, gemidos y el ocasional sonido de algo raspando contra las paredes. Uno de ellos, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se acercó a una de las ventanas y la limpió con la manga. Lo que vio lo hizo retroceder con horror. Dentro de la celda, una figura distorsionada y malformada lo miraba fijamente, sus ojos llenos de dolor y locura.
Antes de que pudiera advertir a su compañero, un ruido metálico resonó en el pasillo, y de repente, todas las celdas comenzaron a abrirse, una tras otra. El par de hombres entraron en pánico, corriendo en dirección a la salida, pero la puerta que los llevó al subterráneo se había cerrado. Las criaturas emergieron de las celdas, arrastrándose y corriendo hacia ellos. Desesperados, los hombres intentaron luchar, pero las mutaciones habían hecho a esas criaturas increíblemente fuertes y resistentes. Uno de ellos cayó atrapado por garras deformadas o destrozado por las mandíbulas de sus captores. El otro logró escapar, aunque gravemente herido, se ocultó en una pequeña sala de control, desde donde pudo observar el horror a través de las cámaras de seguridad. Temblando, se dio cuenta de que no había escapatoria y en un acto de desesperación activó el sistema de autodestrucción de la bodega. Sin embargo, justo antes de que la cuenta regresiva terminara, las cámaras mostraron algo que lo hizo dudar. En una de las celdas, una criatura diferente estaba sentada, con una apariencia mucho más humana. Sus ojos, aunque llenos de dolor, parecían estar más conscientes. La cuenta regresiva continuó, pero el sobreviviente no pudo apartar la vista de la criatura. Algo en su expresión le hacía pensar que tal vez no todas esas almas estaban perdidas, que quizás algunos de ellos podían ser salvados. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, las puertas de la sala de control comenzaron a retumbar y supo que el final estaba cerca. La cuenta regresiva llegó a 0, pero no hubo explosión. Solo un silencio sepulcral que se apoderó del lugar mientras las puertas se abrieron lentamente. El silencio que siguió a la cuenta regresiva fue más aterrador que cualquier sonido que los exploradores hubieran escuchado antes. El sobreviviente, aún temblando, observó con ojos desorbitados cómo la puerta de la sala de control se abrió poco a poco, revelando un corredor oscuro y vacío. La falta de explosión lo desconcertó, estaba seguro de que había activado el sistema de autodestrucción, pero la bodega permanecía intacta, como si la misma estructura se burlara de su intento de destrucción. El monitor de seguridad, parpadeando por la mala señal, mostró imágenes esporádicas de las criaturas deambulando por los pasillos, buscando algo o a alguien. Había caos en las imágenes, una mezcla de monstruosidades y sombras que se fundían en la oscuridad. Pero en el centro de una de las celdas, la figura que había captado su atención continuaba sentada, inmóvil, como si el tiempo no afectara su existencia. Sus ojos, brillantes en la penumbra, parecían mirar directamente a la cámara, penetrando hasta lo más profundo del alma del hombre. Sin saber por qué, el sobreviviente sintió un impulso incontrolable de acercarse a esa criatura. Algo en su ser le decía que la clave para salir de esa pesadilla, o al menos entenderla, estaba relacionada con esa figura. Con el poco coraje que le quedaba, se armó con una vieja barra de metal que encontró en la sala de control y salió al pasillo, intentando moverse lo más silenciosamente posible. Los corredores estaban sumidos en la penumbra, solo iluminados por el parpadeo ocasional de las luces en el techo. La humedad del lugar impregnaba el aire, y cada paso que daba parecía resonar en la inmensidad del edificio. Avanzaba con cautela, sintiendo la presencia de las criaturas a su alrededor, pero no podía verlas. Sabía que estaban allí, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Finalmente, llegó a la celda que había visto en las cámaras. El cristal de la pequeña ventana estaba empañado, pero aún podía distinguir la figura sentada en el suelo. Con un suspiro tembloroso, empujó la puerta que, sorprendentemente, se abrió con facilidad. La criatura no se movió, ni siquiera levantó la cabeza cuando entró. El hombre, con la barra de metal firmemente sujeta en sus manos, dio un paso adelante, tratando de ver mejor en la oscuridad. ¿Quién eres?, susurró con la voz quebrada, aunque no esperaba una respuesta. La figura levantó lentamente la cabeza. Su rostro, aunque desfigurado, conservaba rasgos humanos, más que cualquiera de las otras criaturas que había visto. Sus ojos, hundidos y oscuros, brillaban con una inteligencia dolorosa. Cuando habló, su voz era un susurro áspero, como si no hubiera hablado en años. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has venido?, preguntó la criatura, sus palabras cargadas de angustia. El sobreviviente tragó saliva, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Estábamos explorando. No sabíamos qué era este lugar.
La criatura soltó un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. Nadie entra aquí sin saber lo que le espera. Este lugar es una trampa, un infierno del que no se puede escapar. El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero tú no eres como los otros. No eres como ellos. La criatura asintió lentamente, sus ojos nunca apartándose de los del hombre. No, no lo soy. Pero tampoco soy quien era antes. Este lugar me ha cambiado, me ha roto en formas que no puedes imaginar. Pero aún conservo algo de mí mismo, algo de mi humanidad. El sobreviviente se arrodilló frente a la criatura, sintiendo una extraña conexión con ella. ¿Cómo podemos salir de aquí? ¿Hay alguna manera? La criatura cerró los ojos, como si considerara su respuesta. No sé si hay una salida. Lo que queda de este lugar está vivo, de una forma u otra. Cada intento de destruirlo solo lo fortalece. Pero hay una posibilidad, una pequeña posibilidad. Debes ir al centro de la bodega, donde se originó todo. Allí, puede que encuentres la clave para detenerlo. ¿Detener a quién?, preguntó el hombre. La criatura respondió con voz temblorosa. Al mutante poderoso, al más fuerte y líder de todos, pero cuidado, lo que encontrarás en ese lugar es peor que cualquier cosa que hayas visto hasta ahora. El hombre asintió, su determinación renovada. Llévame allí. No tengo nada que perder. La criatura se levantó lentamente, sus movimientos torpes pero firmes. Entonces sígueme. Pero recuerda, una vez que entres en ese lugar, no habrá vuelta atrás. Y si fallas, serás como nosotros. Ambos salieron de la celda, adentrándose en los pasillos oscuros y laberínticos. La criatura se movía con familiaridad por el lugar, guiando al hombre a través de giros y recovecos que parecían no tener fin. A medida que avanzaban, las sombras a su alrededor parecían moverse. Al parecer, los demás mutantes en sus celdas con las puertas abiertas parecían dormir en un sueño muy profundo. Finalmente, llegaron a una puerta de metal pesada, diferente a todas las que habían visto antes. La criatura se detuvo frente a ella, su respiración entrecortada. Aquí es donde todo comenzó. Lo que hay detrás de esta puerta es lo peor de este lugar. Debes destruir todo lo que veas. El hombre asintió, colocando su mano sobre la fría superficie metálica de la puerta. Respiró hondo y empujó, abriéndola con esfuerzo. La oscuridad total se cernía sobre lo que parecía ser un gran salón, cuyas paredes estaban sangrientas y maquinaria oxidada. El hombre sintió que cada fibra de su ser quería retroceder. Pero, recordando las palabras de la criatura, avanzó. Dentro del salón, algo se movía. Una figura mutante, más grande y ominosa que cualquiera de las criaturas que había visto antes, emergió de las sombras. No tenía una forma definida, sino que parecía cambiar y retorcerse, como si estuviera hecha de las mismas mutaciones, pero más tenebrosa. Sus ojos, si es que se podían llamar así, brillaban con una maldad pura, una inteligencia antinatural que lo observaba con un hambre insaciable. El hombre supo, en ese instante, que estaba frente al origen de todo el horror que había visto en la bodega. La criatura que lo había guiado se mantuvo detrás de él, su cuerpo temblando de miedo y desesperación. Este es el corazón del mal que habita este lugar, dijo con voz apenas audible. Debes destruirlo, antes de que te consuma, es el más fuerte de todos. El hombre levantó la barra de metal, decidido a luchar hasta el final. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, la figura monstruosa se lanzó sobre él, tragándoselo en pedazos. El hambre del mutante lo comió por completo, y mientras caía en la negrura infinita, escuchó un último susurro en su mente. Nadie escapa de aquí, nadie. Y entonces, todo se apagó. Pero la bodega, con su maquinaria oxidada y criaturas mutadas, permaneció, esperando a la siguiente víctima que se atreviera a adentrarse en sus entrañas, mientras el ciclo de horror continuaba, sin final a la vista. El silencio que siguió a la desaparición del hombre fue absoluto, como si la bodega misma hubiera devorado su presencia. La criatura que lo había guiado, debilitada por años de sufrimiento, cayó de rodillas, incapaz de soportar el peso de lo que acababa de presenciar. Sin embargo, el mutante se alejó dejándola sola en la enorme sala.
La criatura pensó que tenía que escapar y buscar ayuda afuera, tenía que hacerlo. Al día siguiente, la criatura, ahora llena de una nueva determinación, se levantó tambaleándose. Tenía que salir de la bodega, tenía que encontrar ayuda, sus pies deslizándose sobre el suelo húmedo y resbaladizo, iba avanzando poco a poco. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, extendiéndose como tentáculos hacia ella. A cada paso que daba, sentía que la oscuridad se acercaba más, como si la bodega misma intentara devorarla. Su cuerpo, aunque deformado y maltrecho por los años de tortura, aún poseía la agilidad suficiente para esquivar las embestidas de las criaturas que emergían de las celdas abiertas. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, llegó a una de las salidas superiores de la bodega. La puerta, oxidada y desfigurada, estaba entreabierta y un rayo de luz lunar se filtraba por la grieta, dándole un destello de esperanza. La criatura empujó la puerta con todas sus fuerzas, y ésta se abrió con un crujido estridente. Afuera, el aire frío de la noche la golpeó como una bofetada, despertando en ella un sentido de libertad que había olvidado desde hace mucho tiempo. La luna llena iluminaba las ruinas del distrito industrial y el silencio del exterior contrastaba con los horrores que había dejado atrás. Pero no tenía tiempo para disfrutar de su escape. Sabía que el mal en la bodega no la dejaría ir tan fácilmente. Comenzó a correr a través de las carreteras desiertas, buscando un refugio, un lugar donde pudiera estar a salvo, al menos por un tiempo. Sus recuerdos de la vida antes de la bodega eran fragmentados y confusos, pero había algo que aún recordaba con claridad, un antiguo hospital psiquiátrico a unas millas de distancia, donde los rumores decían que había personas que entendían el mal que habitaba en la bodega clandestina. Si podía llegar allí, tal vez encontraría la ayuda que necesitaba para destruir al mutante de una vez por todas. El camino fue arduo. Su cuerpo, débil y deformado, apenas podía soportar la distancia. A cada paso, sentía las garras del miedo atrapándola, susurrándole que regresara, que no había escape. Pero la criatura continuó, impulsada por la necesidad de acabar con el mal que la había convertido en lo que era. Después de horas de tropezar y caer, finalmente divisó la silueta del hospital a lo lejos. El edificio, antiguo y en ruinas, parecía deshabitado, pero la criatura sabía que en su interior residían seres que compartían su dolor, que habían sufrido como ella, y que quizás podrían unirse a su causa. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a la entrada principal. La puerta estaba abierta, y un rastro de luz cálida se filtraba desde el interior, guiándola hacia adentro. El hospital estaba en mejor estado de lo que esperaba. Aunque las paredes estaban cubiertas de moho y las ventanas rotas permitían que el viento silbara a través de los corredores, había signos de vida. Velas encendidas iluminaban el camino y el eco de voces apagadas se escuchaba a la distancia. Mientras avanzaba, las voces se hicieron más claras, revelando un grupo de personas que, como ella, habían sufrido las atrocidades de la bodega o de lugares similares. Algunos mostraban las marcas físicas de sus torturas, otros, las cicatrices mentales que los atormentaban. Pero todos compartían un objetivo común, poner fin al mal que los perseguía. La criatura fue recibida por un hombre mayor, cuya mirada reflejaba una sabiduría ganada a través del sufrimiento. Sabía que alguien como tú vendría eventualmente, dijo con una voz profunda y tranquilizadora. He oído hablar del mal en la bodega. Es una bestia muy fuerte, pero no indestructible. Sin embargo, necesitarás algo más que fuerza para derrotarlo. El hombre llevó a la criatura a una sala donde los sobrevivientes se reunían, discutiendo estrategias y compartiendo sus conocimientos. En el centro de la habitación, un antiguo mapa de la bodega estaba extendido sobre una mesa, lleno de marcas y anotaciones. La clave está en el origen, continuó el hombre. Hay unas fórmulas de medicamentos, uno que se remonta a tiempos inmemoriales, que puedes curar el mal de una vez por todas. Pero requiere sacrificio, y no todos los que lo han intentado han sobrevivido. La criatura escuchó atentamente, absorbiendo cada detalle. Sabía que este era su único camino, la única manera de acabar con el ciclo de horror. El grupo comenzó a planear la incursión final a la bodega, cada miembro preparado para enfrentarse a su peor pesadilla. El amanecer estaba cerca, y con él, la batalla final.
La criatura, junto con sus nuevos aliados, se prepararon para lo que vendría, sabiendo que si fallaban, no solo perderían sus vidas, sino también serían alimento para los mutantes. Las pócimas que habían estudiado para curar a los seres mutantes las llevaban con ellos, tenían que hacer que de una manera la bestia guardiante de la bodega la bebiera. En la bodega, con sus oscuros secretos y horrores indescriptibles, el ser mutante los esperaba. Pero en ese lugar, donde la desesperación era eterna, una sola chispa de esperanza podía ser suficiente para encender la llama que destruyera la maldad para siempre. O para condenar a todos a una eternidad de terror sin fin. La criatura y sus nuevos aliados pasaron las horas previas al amanecer en un estado de preparación silenciosa, cada uno lidiando con sus propios miedos y demonios internos. El antiguo hospital psiquiátrico, aunque desolado, ofrecía un refugio temporal, un lugar donde podían organizar sus pensamientos y trazar un plan. Pero sabían que no podían quedarse allí por mucho tiempo. El hombre mayor, que había tomado el papel de líder, comenzó a preparar el medicamento que había mencionado anteriormente. Este medicamento no es solo una medicina, es algo muy fuerte que cualquier ser humano que la beba caería muerto en segundos, pero a los mutantes los alivia del dolor y de su maldad. El grupo escuchó en silencio, comprendiendo la gravedad de lo que estaban a punto de intentar. Sabían que muchos de ellos no regresarían. La criatura, aunque deformada y quebrada, sintió por primera vez en años una chispa de coraje y propósito. Se había acostumbrado al dolor y la desesperación, pero ahora tenía una misión. Si podía destruir al fuerte mutante, tal vez su alma finalmente encontraría la paz. Con el primer rayo de sol tocando el horizonte, el grupo dejó el hospital y se dirigió hacia la bodega. La ciudad estaba extrañamente tranquila, como si el mismo mundo contuviera la respiración en anticipación de lo que estaba por suceder. Las sombras se alargaban a medida que se acercaban, como si la oscuridad misma intentara detenerlos. Pero siguieron adelante, impulsados por la única cosa que el mal no podía robarles, la esperanza. Llegaron a la entrada de la bodega justo cuando el sol estaba por alzarse completamente. La estructura, en ruinas y desmoronada, parecía más amenazante que nunca. Los ojos de los miembros del grupo se llenaron de miedo, pero nadie retrocedió. El hombre mayor lideró al grupo hacia el interior, a través de los pasillos oscuros que la criatura conocía tan bien. La bodega estaba inquietantemente silenciosa, como si el mal que habitaba en su corazón estuviera esperando. Finalmente, llegaron al vasto salón subterráneo, el mismo lugar donde el anterior explorador había desaparecido. El aire estaba pesado con la presencia de olores putrefactos y residuos de frascos de laboratorio por el piso. El momento de batalla comenzó. Cada miembro del grupo tomó su posición en un círculo alrededor de la bodega clandestina, sosteniendo frascos de medicamentos para ser arrojados a la boca del mutante. La criatura, ubicada en un rincón junto a la pared, cerró los ojos y se preparó para lo que estaba por venir. Hicieron ruidos golpeando metales de las camas tipo hospital con huesos que aún permanecían casi intactos. Pocos minutos se escucharon unos fuertes pasos acercándose. Al llegar a la zona donde se encontraban, el ser mutante restante de todos llegó y habló, su voz resonando en la mente de cada uno de los presentes. ¿Creen que pueden derrotarme? Yo soy el dolor, la desesperación, la muerte misma. He sido creado con fuertes vitaminas y medicamentos desde antes que ustedes fueran concebidos y seguiré existiendo mucho después de que sus cuerpos se conviertan en polvo. Yo fui quien reclutó varios médicos para que trabajaran para mí, para hacer más mutaciones como yo, pero fueron unos débiles que perdieron la batalla, pero yo no. No eres invencible, dijo el líder con una voz temblorosa pero firme. Eres fuerte porque te alimentas de nuestro miedo, de nuestra desesperación. Pero ya no te tememos. No más. El hombre mutante dejó escapar un rugido de ira y se lanzó hacia el líder y a los demás. Pero en lugar de huir, cada miembro del grupo enfrentó su peor miedo, resistiendo la tentación de rendirse. El salón se llenó de gritos, el mutante tomó los cuerpos de los presentes con una enorme fuerza que los hizo pedazos, uno por uno. Pero había alguien que seguía con vida y estaba escondida en un rincón de la bodega. Pero se armó de valor, sacó de una bolsa pequeña el medicamento que le habían otorgado los médicos del hospital psiquiátrico, los cuales ya habían muerto. La criatura deforme,
Tomó una varilla filosa y esperó a que el mutante se lanzara contra ella, arrojando la varilla filosa en la frente con todas sus fuerzas, con su gran suerte le dio cerca del ojo izquierdo. Alzó su voz por encima del rugido del mutante herido. Este es el final para ti, por cada alma que has torturado, por cada vida que has destruido, hoy te devolveremos el dolor. Justo al momento de la perforación de la varilla en su frente, abrió la boca para soltar un grito estremecedor, cayendo de rodillas al piso. Ahí justamente la criatura aprovechó para arrojar el frasco de medicina a la boca abierta del monstruo mutante. La bodega clandestina se quedó en silencio. El mal había sido derrotado. Las sombras se desvanecieron y la luz a través de las ventanas se restableció, iluminando un salón ahora vacío. La criatura, exhausta, cayó al piso, sintiendo que el peso del mundo se había levantado de sus hombros. La criatura había terminado con quien fuera el líder de quien la transformó en un ser mutante. Con el primer rayo de sol del nuevo día iluminando la entrada del salón, la criatura comenzó a salir de la bodega. Pasando por las otras celdas, los otros mutantes moribundos del hambre y de sed, les dio de tomar frascos de medicina para que murieran todos en paz. La estructura, que una vez había sido un lugar de pesadilla, ahora estaba en ruinas, vacía y sin poder. Mientras se alejaba de la bodega, dejando atrás las ruinas de un mal que había durado demasiado tiempo, supo que, aunque el camino sería difícil y peligroso, no estaría sola. Habían enfrentado al mal más puro y había sobrevivido. Y así, la historia de la bodega llegó a su fin, pero la historia de la sobreviviente apenas comenzaba. Quería vivir una vida normal afuera, pero por su malformidad era causa de burlas y de rechazo, tanto que poco a poco se iba alejando más y más de la civilización, hasta que un día ya mayor de edad, decide mudarse sola a la bodega donde fue creada. Un día por la noche tuvo una visión, crear gente como ella, como su creador la hizo. Haría mutantes como ella para poder convivir y hacer una familia a su semejanza, así que así empezó una nueva aventura. Salió una noche y secuestró una pareja de novios que estaba manejando por la carretera solitaria. Pocos días después, un anuncio en el periódico que decía, varias personas vuelven a desaparecer misteriosamente, como hace ya varios años. Así que, la criatura empezaba a hacer una nueva comunidad de mutantes.